¿Está bien el piso? Faltan 3 minutos. Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Cristóbal Pizarro. Soy profesor de la Universidad de Concepción en la Facultad de Ciencias Forestales y tengo el gran honor de comenzar este ciclo de charlas. Un segundito, ahí sí.
de comenzar este ciclo de charlas organizado por el Centro Cultural La Vertiente. Doy muchas las gracias, sinceras y profundas gracias al equipo organizador por invitarme, y es todo un honor estar comenzando este ciclo de charlas que ustedes pueden ver al costado derecho. Pueden también revisar obviamente el sitio web de La Vertiente en Facebook, con las súper interesantes charlas sobre restauración ecológica comunitaria en general y estos talleres para el buen vivir. Quisiera comenzar la charla de hoy comentando algunas cosas. La primera es que si tienen preguntas me las pueden hacer llegar a través del sitio web, a través de Facebook. Tengo aquí a mi asistente, mi querida hija Sofía Pizarro, conmigo. La voy a mostrar un poquito. Ahí está, Sofía, saluda, gracias. Que me va a asistir con las preguntas que podemos dejar para el final de la charla. Y antes de comenzar quisiera partir con una reflexión y enviando un gran abrazo a todas y a todos quienes estamos de alguna u otra manera pasando por momentos difíciles frente a esta pandemia global, esta crisis socioecológica que nos tiene en este minuto muy complicado, y creo que parte de la charla se da en ese contexto. Quiero también, en especial, a la gente que está al cuidado de niños, a los hombres y mujeres que se están haciendo cargo de niños pequeños, al mismo tiempo que teletrabajando o trabajando en forma física y presencial. También a las personas que están cuidando adultos mayores, que son en este minuto los más vulnerables. Y para todos ellos y ellas quisiera enviarles un abrazo. De alguna u otra manera estamos todos en el mismo barco. Bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Son tres cosas. Una es un punto de partida. El título de la charla, la relación del ser humano con la naturaleza, que es una conexión esencial para poder entender el aquí y el ahora, y también un poco quiénes somos, y programar un poco o trabajar en el devenir, qué vamos a hacer, en qué nos vamos a convertir como especie y como humanidad dentro del contexto de nuestro hogar, de la biosfera, ¿cierto? El segundo punto es sobre el antropoceno, que en la época actual, en la cual está caracterizada por una crisis ecológica mundial. Y la tercera parte, en forma bien sugerencias y bien humilde, qué podemos hacer. Y creo que partir por este tipo de cosas también es una forma de aportar a esa causa. ¿Ok? Entonces, si tienen preguntas, al final no tengo ningún problema en poder contestar, y ojalá podamos interactuar, aunque sea así a distancia. Partamos por el punto de partida. Muchas veces, cuando les pregunto a las personas qué entendemos por naturaleza, la primera respuesta viene a general asociado a lo que no es humano, como una negación. La naturaleza sería, por tanto, una negación de lo que no incluye el ser humano, por distintas razones, y la gente tiene a menudo bastantes ejemplos y razones por las cuales. Pero partamos quizás esta presentación al revés. Preguntemos qué es ser humano. Es una pregunta, yo creo que esencial también, preguntarnos realmente qué somos los seres humanos, ¿ya? ¿Qué diferencia a un ser humano de un ser no humano? Y al respecto, desde el punto de vista más bien biológico, de especie Homo sapiens sapiens, ¿ya? Tenemos una historia corta en relación a la vida del planeta, pero bastante larga en relación a la historia del ser humano que manejamos actualmente. A quien vemos en esta diapositiva que los primeros homínidos, o sea, las especies parecidas al ser humano actual, con las cuales estamos emparentadas biológicamente, evolutivamente, aparecieron hace 5 o 7 millones de años atrás. El Homo sapiens como tal, como especie, se podría datar alrededor de 2 millones de años en África, quizás algo menos. Y normalmente lo que nos enseñaron en el colegio es que el ser humano como tal comienza alrededor de los 40.000 años atrás, cuando migramos de nuestro continente madre, África, hacia Europa y Asia. Miramos hacia el norte, hacia Europa y Asia. Y en el fondo también corresponde a una visión
lo que se denomina eurocentrista, que en el fondo el conocimiento de la cultura occidental generado en Europa, toma a Europa como centro del universo y del mundo. Por lo tanto, se asume que el ser humano comenzó hace unos 40.000 años atrás con seres como un Homo sapiens capaces de primero representar distintos aspectos de su vida a través de dibujos. Están las famosas cuevas que están en Francia, que son muy antiguas, 30.000, 40.000 años, con las primeras pinturas rupestres registradas, ¿cierto? Pero llama la atención varias cosas. Esta división es bastante arbitraria, y los arqueólogos en los últimos años han encontrado que ya hace 70.000 años el Homo sapiens, antes de salir de África, estaba generando artefactos sumamente sofisticados, y particularmente un instrumento que son puntas de lanza pulidas a la perfección, ¿ya? Y la verdad es que funcionalmente el gasto de energía y tiempo en pulir una herramienta a la perfección, que es para cazar, para generar, digamos, daño en los animales que los Homo sapiens consumían, no tenía mucha razón de ser, pero sí tenía razón de ser el crear un instrumento y representar, ¿cierto?, un impulso creativo, estético, de querer generar una herramienta que fuese no solamente funcional, sino que estética. Por lo tanto, los arqueólogos en los últimos años están hablando que el ser humano con pensamiento creativo, tendencia al arte capaz de generar cultura, se hubiese originado hace 70.000 años. Entonces, como especie llevamos mucho más tiempo recorrido de lo que podríamos reconocernos como ser humano desde el punto de vista biológico, y eso es un punto interesante. ¿Por qué razón? Lo que varios científicos sociales, particularmente antropólogos como Philippe Descola y otros, han tratado de establecer esta relación entre la cultura y la naturaleza, ¿ya? De alguna forma, los seres humanos nos vinculamos con nuestro entorno, con nuestro medio natural y social a través de nuestra cultura. ¿Y qué es la cultura? Es un conjunto de rasgos, de elementos que tienen que ver con la vida, con todos los aspectos y dimensiones de la vida del ser humano. Por ejemplo, la cultura, simbolizada por la esfera más pequeña, se encuentra el lenguaje, la política, la costumbre, el ritual, la ciencia, la religión, la medicina, el mito, el arte y la cosmovisión. Y esos rasgos en particular de cada uno de sus componentes nos diferencia o nos emparenta también con otras culturas, con otros grupos de otros Homo sapiens o seres humanos. Entonces, lo que establece Descola es que esta cultura, en el fondo, está conformada por la naturaleza. La naturaleza le da una forma a la cultura, y la cultura le impone el significado a la naturaleza, ¿ya? Esta relación, aunque suene un poquito abstracta, podemos ir jugando en la medida en que entendemos que el mundo natural, ¿cierto?, posee una diversidad biológica, ¿cierto?, formada por los animales, las plantas, los ecosistemas, que también incluyen el medio abiótico a distintas escalas, ¿cierto? Y por otro lado, la cultura también es parte de la diversidad cultural de la especie, y estas diversidades interactúan entre sí generando relaciones recíprocas. Les cuento cómo. Por ejemplo, si tomamos un ser de la biodiversidad y reemplazamos la palabra cóndor, por ejemplo, en naturaleza, por la palabra cóndor, podemos generar una interrelación muy interesante. El cóndor conforma la cultura, y la cultura le impone el significado al cóndor. Entonces, cuando entendemos los escudos nacionales que forman las primeras formas simbólicas identitarias de cosas tan abstractas como las naciones-estado, aparece el cóndor, ¿cierto?, que conforma esta cultura de esta nación-estado y que coincide con las naciones alrededor de los Andes, ¿cierto? El cóndor se repite como figura emblemática en los escudos de Chile, de Colombia, alguna vez de Perú, demostrando la importancia de este componente, de este animal, de parte de la biodiversidad
en nuestros rasgos culturales. Y seguimos al cóndor en la trayectoria, vemos representado, ¿cierto?, las culturas andinas, indígenas, el cóndor como un elemento principal vinculado a valores, también presente en el arte y la artesanía, todo mezclado en una cosmovisión, ¿cierto?, que es común entre distintos pueblos y naciones. La segunda parte quedó un problema ahí con la diapositiva, pero el lenguaje también es sumamente relevante en este punto. Lo que vemos ahí de forma muy mala es un mapa que muestra los distintos ecosistemas, y los puntitos negros, no sé si los alcanzan a ver, son los lenguajes, los idiomas que se hablan en el mundo, ¿ya? Y si se ven, ¿dónde se ven los puntitos, los lugares con mayores puntos negros? Están alrededor de los trópicos de América, Centroamérica, el sur de Norteamérica, hoy México, África, ¿cierto? Y también fuertemente, aunque no se alcanza a ver bien en la diapositiva, Indonesia, toda la Polinesia. Y eso coincide con las zonas de más alta biodiversidad. Entonces, como una primera pista a la pregunta, la diversidad cultural no es antagónica a la diversidad biológica, sino que todo lo contrario, se refuerzan, y lo que muchos autores llaman son parte de lo mismo, ¿cierto?, de una diversidad que es biocultural. Entonces, cuando entendemos en el tiempo y el espacio, un grupo de seres humanos que se establecen en un ecosistema en particular, forman un socioecosistema y también generan una ecocultura, en el fondo, que está moldeada por la naturaleza, pero al mismo tiempo la cultura moldea también el paisaje, genera los paisajes, ¿cierto? Y moldea la naturaleza en sí. Entonces, el conjunto de creencias, de conocimientos y prácticas culturales impuestas sobre la naturaleza genera estas ecoculturas que tienen resultados diferentes. Por ejemplo, hay aquí dos ejemplos gráficos de lo que es la agricultura, ¿cierto? La agricultura tradicional, en la fotografía a la derecha, como este sistema de terraza que está en Asia, muy similar a otros sistemas de terraza que podemos encontrar en el altiplano, ¿cierto?, en diversas culturas andinas, que refleja una ecocultura en particular, y la agricultura intensiva, ¿cierto?, industrial, que demuestra también el mismo propósito, generar alimentos, pero con un propósito diferente. Voy a chequear si está todo ok. Dame un segundo. Todo ok. ¿No me creen? Otra prueba, ¿cierto? La biodiversidad y la agricultura tampoco son cosas antagónicas. Si vemos particularmente en el mapa que ven a la derecha, van a encontrar dos cosas. Primero, en un círculo, los centros donde se desarrolló la agricultura en las culturas en el mundo, en forma espontánea, ¿cierto? Y encontramos, por ejemplo, lugares como los Andes tropicales, ¿ya?, donde están los países como Perú, Ecuador, Colombia, el sur de México, en Mesoamérica, también importante nuevamente Oceanía, la cuenca del Mediterráneo, que coinciden, ¿cierto?, con los centros de alta biodiversidad, que son esas zonas achuradas de color naranjo a rojo, donde destacan varios, cómo se sobrelapan distintas cosas. Hay otras zonas en las que no. Si se fijan en África, las relaciones actuales no son de esa manera. Por lo tanto, los seres humanos en sí, con una ecocultura que desarrolla con la naturaleza, es capaz de aumentar la biodiversidad como forma de agrobiodiversidad. Si se ven, una especie como el tomate, por ejemplo, ha sido cultivada de tantas maneras y por tanto tiempo que genera distintas variedades, aportando a esa agrobiodiversidad. Lo mismo pasa con el maíz en distintos lugares de las Américas, las papas en el centro sur de Chile y en todas las Américas, etc. Los ajíes, los chiles también, y son múltiples los ejemplos que podemos encontrar de esta relación diversa de diversificación alimentaria y la biodiversidad y también la cultura.
Entonces se sobreponen en este minuto las diversidades del lenguaje, las diversidades de la vida no humana y también la diversidad de productos, de la entrecusa entre la cultura y la naturaleza que pueden ser representadas, en este caso, por la agrobiodiversidad. Bueno, y la pregunta del millón. Si estábamos en esa un poco, pensando en los orígenes del ser humano dentro y el rol del ser humano dentro de la biosfera, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué minuto arribamos al siglo XXI en una situación como la que tenemos hoy en día? ¿De qué manera llegamos a tener las tasas más altas de pérdida de biodiversidad en el mundo? Una crisis, estaba hablando del apocalipsis de los insectos. No sé si ustedes se acuerdan, en una forma anecdótica, que cuando uno viajaba de un lugar a otro en la carretera o por un camino rural, llegaba a destino siempre, cuando viajaba en auto, con el parabrisas lleno de insectos, ¿no? De todos los colores y pegados los pobres insectos en las ventanas. Bueno, eso ya raramente ocurre. Hay cambios climáticos generalizados, ¿cierto?, que están generando situaciones muy complejas en términos, por ejemplo, del agua, ¿ya?, de la escasez hídrica. Estamos en este minuto en nuestro país, en el sur de Sudamérica, con la peor mega sequía del último tiempo, ¿ya? Y si bien es cierto, hemos enfrentado cambios climáticos bruscos anteriores, la situación actual es muy diferente. Y creo que voy a tratar de dar una explicación de esa situación a través de varios pasos. Vamos a ver si resulta. Nada más que para reforzar el mensaje anterior, nos damos cuenta que cómo llegamos al punto en que, si se acuerdan del mapa de la agrobiodiversidad y de la biodiversidad, uno de los lugares más importantes del planeta en términos del funcionamiento de la biosfera, ¿cierto?, es el Amazonas. ¿Cómo llegamos al punto en que el Amazonas, siendo un tesoro a nivel mundial, ¿cierto?, que es clave para el funcionamiento del planeta, que es clave para la composición de la atmósfera, esté siendo gobernado con una persona, ¿ya?, que se declara abiertamente homofóbico, que se declara abiertamente racista y que con una política ambiental que es realmente muy, muy complicada y con muchos conflictos, no solamente con el medio natural, sino que también con los seres humanos que habitan y cohabitan, las ecoculturas que cohabitan en el Amazonas. ¿Cómo llegamos al punto que los incendios, la crisis de incendios que afectó el Amazonas tuvo por lejos, mucho menos prensa, mucho menos difusión que la misma crisis que ocurrió en Australia? No estoy negando que los incendios de Australia, que, ojo, ocurrieron en el mismo año, se desarrollaron y que fueron brutales, también recibieron mucho más atención y mucho más cobertura de la prensa a nivel mundial que los fuegos de la Amazonas, siendo que la importancia que tienen para el funcionamiento de la biosfera. En ese punto estamos, en el fondo, que los recursos más importantes para la subsistencia del planeta como lo conocemos y de nuestra especie están en manos, digamos, de las personas que tienen las menos capacidades y la menos visión para asegurar un futuro mucho más sustentable. Hay varias explicaciones y no es algo que es algo reciente, es algo que se discute desde hace varios siglos en realidad. Y hay varias teorías o respuestas a esta situación. Hay una frase muy célebre que fue acuñada en esta obra, El Leviatán, ¿cierto?, de Thomas Hobbes, que apunta a que el problema es la naturaleza humana, que en el fondo los humanos somos malos, que el hombre es el lobo del hombre. Y en el Leviatán, Hobbes lo que hace es describir justamente esta situación y que muestra cómo cuando sentimos amenazados por la escasez, cuando sentimos que necesitamos competir por recursos, somos capaces de tener los comportamientos más despiadados y
pasar por encima de cualquier ética o cualquier otro acuerdo que lleguemos como especie de cómo debemos tratar a un otro, a un semejante. Y existe esta visión de pesimista, ¿cierto? Que los problemas que tenemos hoy en día son parte de la forma de ser del ser humano, ¿ya? Lo podríamos discutir al final. La segunda punto, que más o menos apunta a la misma tendencia, lo podemos encontrar en una obra como La tragedia de los comunes, ¿cierto? Que el ser humano tiene supuestamente una tendencia a no cuidar lo común, ¿ya? Particularmente reforzando la idea de Hobbes, es naturalmente a competir. Y lo que no es propiedad, en el fondo, es de todos, pero no es de nadie. Y la verdad es que en muchas situaciones se da, pero también hay otras ecoculturas que han realizado otras formas de vivir en que han llegado a acuerdos de cooperación entre naciones, ¿ya? Nunca ausentes de conflicto, pero sí han generado sistemas de gobernanza territoriales mucho más amplias. Por ejemplo, en las naciones indígenas en Norteamérica, que lo que actualmente es Canadá, ellos tenían un sistema de acuerdo de gobernanza común entre por lo menos las 6 naciones que vivían a lo largo del Gran Río, en el sur de Canadá, lo que es actualmente Toronto y la península de Bruce, ¿ya? Si bien es cierto, Harding se ha convertido en una lectura, en un clásico de la ética ambiental, es necesario puntualizar que no es la visión de todos los seres humanos y que muchos seres humanos, muchas comunidades humanas trabajan en base a los comunes, ¿ya? La tercera explicación que podríamos dar a esta situación es lo que se llama la modernidad, ¿cierto? Un pensamiento que aparece con el Renacimiento, ¿ya? Después de la Edad Media, y es como un proyecto de humanidad vinculando particularmente el desarrollo científico, ¿ya? Y lo que genera, de alguna manera, para poder manejar las situaciones humanas y para manejar las situaciones del medio, es separarlos, ¿ya? Y crea una dicotomía entre lo que es humano y lo que es natural. Y que esta dicotomía se hace prevalente tanto en lo religioso, en lo cultural, como en lo científico, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el pensamiento de Descartes: pienso, luego existo, en el fondo, primero dando una jerarquía de orden, ¿ya? Entre lo que es el pensamiento humano por sobre la existencia, ¿ya? La cosa extensa, ¿cierto? Lo material. El pensamiento domina lo material, por lo tanto, además de haber una diferencia entre lo que es cultural y lo que es natural, para poder estudiarlo en profundidad a través del método científico, en particular, también existe la necesidad de tener que estudiarlo por separado para entenderlo en profundidad. Y así como hemos hecho grandes avances, ahora sufrimos la necesidad de tener que integrar las cosas después de mucho tiempo. Una cuarta teoría tiene que ver con el olvido, ¿ya? Tiene que ver con el olvido, con la desterritorialización, y que nos hemos olvidado de cómo pensar holísticamente en esta integración del ser humano con la naturaleza. Y aquí uno de los primeros exponentes, estamos hablando de 1960 aproximadamente, es Aldo Leopold. Aldo Leopold fue un ingeniero forestal que estuvo a cargo del Servicio Forestal de Estados Unidos en esa época, que murió combatiendo un incendio forestal, y que fue también un ecólogo, que escribió un libro que se llama El almanaque de un condado polvoso. Lo que vivió Aldo Leopold fue básicamente la sobreprotección agrícola y ganadera del centro de Estados Unidos, la gran erosión que provocó luego de una sequía y una recesión económica muy fuerte que dio causa y fue parte de la base de la Segunda Guerra Mundial. ¿Les parece conocida la situación? Entonces Leopold se dio cuenta que en el afán del progreso, en el afán de lo que todos queremos, o sea, ni siquiera solamente en términos industriales, sino que lo que todo el mundo quiere,
¿ya? Que todo el mundo quiere salir ahora a ver cómo está el día después de que nadie salía. En el fondo, ¿por qué salen ellos y no salgo yo? Porque no hemos olvidado de pensar como una montaña, ¿cierto? Que los mismos daños que generamos en el ambiente se nos devuelven a nosotros. ¿Ya? Ahí también está gratis online una edición especial de ética ambiental que editó la revista Sigma y donde está traducida dos obras de Leopold, pensando como una montaña y la ética de la tierra, junto también a la tragedia de las comunas de Harding, así que se los recomiendo. Después les puedo enviar a los chicos de la vertiente el link para que lo puedan acceder. Eh, y, el, y una última que quiero, una última teoría que quisiera traer a propósito de por qué estamos como estamos o por cómo llegamos a esta situación como humanidad, tiene que ver con un fenómeno que ha sido descrito en forma más reciente, que es la extinción de la experiencia y la memoria biocultural. La extinción de la experiencia con la naturaleza, con la biodiversidad, con esa diversidad cultural también de las cuales son particularmente poseedores los abuelos, la desconexión, la extinción de la experiencia intergeneracional con lo que somos, con nuestros abuelos, con las costumbres arraigadas en una vida diferente a la ultraurbanización y concentración de la población mundial en las urbes. ¿Saben ustedes en qué minuto el ser humano llegó a vivir mayoritariamente en ciudades que en el campo? ¿Alguien sabe? Fue sumamente reciente. Recién en el año 2007, más del 50% de la humanidad vive en ciudades. Anterior a 2007 siempre fue mayor la población rural que la población urbana a nivel global. Sin embargo, esos patrones de urbanización se han dado en forma diferente. De hecho, Sudamérica tiene un porcentaje de urbanización sobre el 80%, ¿ya? Y eso ha sido por mucho tiempo, llegando a tener una tasa de población urbana muy similar a la que tiene Europa. Entonces la urbanización, el cambio de modo de vida, ¿cierto? Se ha hecho en desconexión con la naturaleza, en desconexión de la experiencia de la biodiversidad en lo cotidiano, y se ha desconectado un término muy importante que acuña Víctor Toledo y Bassols también en el 2000, que es la memoria biocultural. La memoria biocultural para Toledo tiene una importancia sumamente importante. Se trata del conjunto de conocimientos, de creencias y de prácticas con las cuales nosotros, los seres humanos, nos vinculamos con la naturaleza para poder subsistir. Y esa memoria biocultural existe a nivel de especie. Si se fijan, los seres humanos llegamos en forma espontánea a llegar a cultivar ciertas plantas y ciertos animales para poder vivir. Y esa memoria la tenemos a nivel de especie, a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, pero también a nivel de familia. Cuando hablamos de estas cosas, normalmente tenemos muchas historias de los abuelos en el campo, de otros tiempos que muchas veces hemos olvidado. Y trayendo un poco a colación el tema de los abuelos, es súper importante cuidar a los abuelos. Yo he visto durante esta pandemia cómo hay cierto poco respeto ya de parte de la gente joven que arriesga a contagiar al resto, ¿ya? Porque saben que ellos no van a sufrir una infección severa, lo que es mentira, pero tienen menos probabilidades, pero que sí significa una muerte segura para adultos mayores con dolencias concomitantes. Entonces, así como existe un desprecio en algunos casos por la biodiversidad, por el derecho a la existencia de la vida de otros seres no humanos, también existe lo mismo contra un otro, ¿cierto? Con nuestros abuelos, con personas que son diferentes, los migrantes, etcétera, etcétera. También es otra pista como parte de la crisis social dentro de la crisis ambiental.
esta forma de pensar, ¿cierto? Esta forma de ver cómo las creencias generan conocimiento y los conocimientos prácticas particulares en la naturaleza, y el ser humano va siendo cada vez más numeroso en el planeta y generando y tomando decisiones que afectan a una mayor escala de superficie. Ocurre algo muy interesante a finales del siglo XIX. Dos pensadores, Pierre Terragant de Chardin, francés, un cura francés, y Vladimir Vernadsky, un bioquímico, un geólogo ruso, ¿ya? Que llegan a un término en común. Todavía es discutido quién tiene, digamos, fue el que acuñó, pero se escribían mutuamente, como intelectuales de una Europa también no dividida. Y crean ellos el concepto de noosfera, ¿ya? Que es la capa, ¿cierto? Así como tenemos la geósfera, que es, digamos, la parte abiótica, el suelo, la roca, no el suelo, perdón, la roca, que da forma a la Tierra, y sobre esa geósfera una biosfera, ¿cierto? Que está compuesto por las plantas, por los animales, por nosotros, ¿cierto? Existe también una esfera del pensamiento humano que es capaz, ¿cierto?, de ser colectiva y de afectar a esa escala, a nivel planetario, la biosfera, la geósfera probablemente tal. Y claro, este pensamiento de Vernadsky y también de Chardin se expresa claramente en la Segunda Guerra Mundial, cuando el desarrollo tecnológico permitió a los seres humanos tener la capacidad física, ¿ya?, de destruir varias veces el planeta, de comportarse como una fuerza geológica. Si bien antes de la Segunda Guerra Mundial probablemente muchas civilizaciones, incluso en la antigüedad, fueron capaces de modificar y generar, digamos, grandes cambios ambientales dentro de los biomas y ecosistemas, en ningún minuto tuvieron la posibilidad de llegar a destruir el planeta. Y la humanidad del siglo XX sí tuvo esa oportunidad, y fueron los ejercicios, ¿cierto?, de ensayos nucleares, y finalmente la detonación de la bomba sobre Hiroshima y después Nagasaki, que nos demuestra esa realidad en la cara, ¿cierto?, en que 70.000 personas murieron en forma instantánea, ¿ya? Y esa capacidad llegó a un punto también, un punto de umbral en el desarrollo de una sociedad mundial, de un ser humano consciente de su globalidad. Y pasaron varias cosas, como entre esas la prohibición de los ensayos nucleares en superficie, ¿ya? Eso ocurrió en 1960, ¿ya? Y lo interesante, desde el punto de vista de la ciencia que trata de entender, ¿cierto?, esta situación del antropoceno o de la época de crisis global que estamos viviendo, coincide, no voy a mostrar todos estos gráficos, pero coincide con el gráfico que ustedes pueden ver abajo, ¿cierto?, arriba donde dice bomba nuclear, que dice bomb GSSP, que es el Golden Spike, que es una forma de que los geólogos, ¿ya?, caracterizan los cambios de las eras geológicas. Y ocurre en el 1960 una caída brusca, ¿cierto?, por la prohibición de los ensayos nucleares, de la cantidad de sustancias radioactivas en la atmósfera, y coincide con una aceleración increíble de la concentración de CO2 y otros gases invernaderos en la atmósfera. Y han elegido este punto en la historia como el comienzo del antropoceno, porque después de la Segunda Guerra Mundial, de estos acuerdos de paz que se fueron generando, se crean las Naciones Unidas entre los 60 y los 70, comienza un auge exponencial de una aceleración económica y de extracción de recursos naturales que no tiene parangón en la historia. Toda la tecnología que se creó para la guerra se empezó a usar para el transporte y para la comunicación. El ser humano se volvió más móvil que nunca antes en la historia. En un vuelo comercial podemos estar en 17 horas en Sydney, estar al otro lado del mundo, cruzar los usos horarios.
de una velocidad nunca antes especiada. Y eso obviamente no es gratis. Esa cantidad de energía usada diariamente por cada ser humano y mucho más, todavía mucho más poderosa en los medios de producción industrial, de transporte, ha generado un cambio importante en la atmósfera y que es evidente con el comienzo y es concluyente con el comienzo del cambio climático antropocénico o vinculado al ser humano alrededor de la misma época. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, más que acabarse el conflicto, fue trasladado a otros lugares, fue trasladado al África, fue trasladado a las Américas, fue trasladado al sudeste asiático. Las peleas de poder entre los grandes grupos no desaparecieron, sino que se trasladaron a los lugares colonizados. Empiezan a aparecer voces de personas tratando de justamente atender a esta crisis no solamente ambiental, no solamente social por lo bélico, sino también una crisis profundamente humana. Este es el caso de Emmanuel Levinas, el señor que ustedes ven a la izquierda, que es un filósofo lituano, judío, discípulo de Heidegger, un filósofo probablemente más importante de la filosofía contemporánea continental europea en Alemania, quien por ser profesor universitario, cuando asume Hitler en el poder, fue trasladado a un campo de concentración, digamos VIP, para personas importantes. Por lo tanto, ok, dice que se desconectó en algún minuto, así que voy a retomar algo de la idea. Entonces Levinas, que era un profesor de la élite intelectual de Alemania, pasa a ser un prisionero judío en un campo de concentración nazi. Y ahí Levinas se da cuenta de algo muy fundamental para el desarrollo de la ética, de la ética como disciplina de la filosofía, pero la ética también de la vida del ser humano. Y se dio cuenta que a un soldado de la SS le costaba mucho más matar a un prisionero judío mirándolo de frente. Era mucho más fácil dispararle por la espalda, a distancia. Y desarrolla, ¿cierto?, la idea que la ética entre los seres humanos no partiría a partir de principios éticos o morales establecidos y preestablecidos que los tenemos que cumplir, sino que parte de la identificación del gesto, de los gestos en el rostro de un otro, ¿ya?, de otra persona. Así como estamos viéndonos ahora a través de las pantallas y entre las mascarillas, ¿ya?, estamos justamente sufriendo, ¿ya?, por la ausencia del gesto del otro que nos transmiten las cosas. Entonces, a pesar de todo lo malo que es la cultura occidental ha estado vinculada a estos cambios planetarios, también ha ido desarrollando también salidas para avanzar, digamos, hacia un planeta mucho más, una sociedad mucho más humana, entendiendo, ¿cierto?, estos mecanismos por los cuales nos relacionamos los seres humanos, que puede ser extendido para otros seres, incluyendo la naturaleza. El arte también ha tenido un punto sumamente relevante. Esto es lo que viene a la izquierda, es un grabado en madera de Maurits Cornelis Escher en 1952, que le llama Podel. Podel significa poza. Y lo que muestra en esa poza es la reflexión de unos árboles, unas coníferas, ¿cierto?, en una poza generada por el barro del invierno, con maquinaria encima y las huellas del ser humano, ¿cierto?, sobre el barro. Entonces, Escher lo que transmite a través de esa imagen es que empezamos a ver dentro de todo este daño la naturaleza que estaba detrás de eso. Empezamos a añorar, ¿cierto?, los lugares
provistos de biodiversidad, en medio del todo el caos, de la violencia, del horror y de la degradación ambiental que llevaron los mismos procesos, tanto de la guerra como también la aceleración económica posguerra. Ese es el tema fundamental, sobre todo hoy día. Tomando esa idea del paddle de Ecker, Claudia Cerda, de la Universidad de Chile, con Eduardo Silva, del Austral, Cristian Briceño, editaron ese libro, Naturaleza en Sociedad, una mirada a dimensión humana, que es muy interesante, sobre todo para la gente que le interesan estos temas, también para los estudiantes de biología, de sociología, o de que le interesa esta intersección entre naturaleza y sociedad, y recopila varias experiencias humanas. Y en este paddle, en esta posa, que en la portada del libro, se refleja un hombre y una mujer, ¿cierto?, trabajando la tierra, rodeado de una diversidad biológica y de una agrobiodiversidad, mostrando el avance de este pensamiento, de lo que queremos traer de vuelta a nuestra vida, a nuestras sociedades y a nuestra naturaleza. La crisis ambiental también es una crisis de justicia, ¿ya? Normalmente lo que vemos es que los perjuicios de la degradación ambiental normalmente los absorben los más pobres. Y las que han denunciado esa situación desde distintos puntos de vista destacan muchas mujeres. En este caso quise poner solamente ejemplos de mujeres ambientalistas, dos grandes mujeres luchadoras. Una es Rachel Carson en Estados Unidos, que escribe La primavera silente, cuando describe el efecto de los pesticidas sobre las aves, sobre la biodiversidad, ¿ya? Que hacía que cada primavera, que era una fiesta de sonidos, fuese un gran silencio. Y eso despertó la emoción, que es otro punto relevante en lo que quiero contarles hoy, la emoción por la biodiversidad que a cada persona genera, que muchas veces ha sido negada o básicamente no ha sido reconocida en un trabajo reflexivo, ¿ya? Rachel Carson era una bióloga marina, ¿ya?, que terminó peleando por los medios, muy vilipendiada, imagínense, la sociedad de los años 60 en Estados Unidos, pero que no tuvo el desenlace de nuestra querida Berta. También las injusticias se solapan. Las discriminaciones y el trato que tienen los ambientalistas en el primer mundo, llamémoslo así odiosamente, no es lo mismo de los ambientalistas en el tercer mundo, ¿ya? Y en ese sentido, esa injusticia global, esa inequidad global se superpone. Hay estados que tienen mayor poder que otros, mayor voto que otros, mayor injerencia que otros en la política global. Hay otros estados que no tienen esa presencia, que han sido aislados o que simplemente no cuentan para no estar en ninguno de los grupos G, no están en ninguno de los grupos OCDE, ¿ya? Y tienen menos influencia en cambiar la trayectoria del sistema y la situación de crisis. Otra mujer incansable, Jane Goodall, ¿ya?, una primatóloga que se transformó en activista, y aquí un poco poner a prueba y verificar lo que habla Emmanuel Levinas. Sí podemos ver, ¿cierto?, los gestos en el rostro del otro que no es humano. En este caso es un pariente cercano, que es un chimpancé, ¿ya? Y Rachel Carson dio su vida completa, su carrera completa a estudiar los primates, pero también a defenderlos, ¿cierto? Por lo tanto, también es un ejemplo de lucha, de ambientalismo, de vinculación, también algo súper importante entre la investigación, la ciencia y también las emociones y la cultura del ser humano, ¿ya? Pero mientras tanto, a pesar de las mujeres luchadoras de Carson, a pesar de lo que la ciencia comenzó a conocer sobre los efectos nocivos y perjudiciales de nuestras actividades, principalmente la agricultura, la industria forestal, la pesca, la minería, etc., seguimos transformando el planeta a una velocidad impresionante. Lo que ve en el mapa mundi arriba en rosado es todo lo que hemos usado. En blanco lo que es seminatural, y en verde ecosistemas que podemos decir relativamente prístinos, donde la huella del ser humano aún no ha llegado. Situación que hoy
ya no corre más, porque el cambio climático está alterando justamente a lugares distintos, a lugares tan lejanos en los cuales no tenemos una influencia directa, ¿ya? El Ártico, la tundra siberiana, la Antártida, ¿ya? Son lugares donde el humano tiene una baja presencia, pero aún así puede tener efectos devastadores, ¿ya? Y seguimos transformando estos lugares naturales o seminaturales en artromas, ¿cierto? En biomas humanos. Y dentro de eso también densificando y urbanizándolo, ¿cierto? Simplificando las cadenas alimenticias a través de la agricultura y la ganadería y la silvicultura intensiva de especies exóticas y cambiando básicamente la dinámica ecológica que habíamos desarrollado antiguamente. Y hago hincapié también en la ciencia. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, no estamos hablando de un journal o una revista antisistema o eh, vinculada al ambientalismo. Estamos hablando de la revista Time. La revista Time, consecutivamente, el año 2003, 2004, 2005, 2007, 2009 y 2017, en la portada advertía sobre el peligro que estaba significando la alteración de ecosistemas, los sistemas productivos animales ultramente intensivos y la aparición de enfermedades emergentes de tipo zoonótica. ¿Qué son las zoonosis? Está ahí, lo pueden leer en la izquierda, son enfermedades transmitidas desde los animales a los seres humanos y corresponden al 60% de las nuevas enfermedades. En la antigüedad nos habían aplastado, diezmado muchas plagas, ¿cierto? También muchas de ellas vinculadas con animales y sus vectores, como la peste bubónica entre los roedores y las pulgas, ¿cierto? Que fueron transmitidas a través de las picaduras de estos insectos a los seres humanos. Y el 70% de estas zoonosis provienen de animales silvestres. Sin embargo, no fuimos capaces de cambiar esas ecoculturas que tanto producían sistemas en masa y también degradaban los ecosistemas donde viven animales que naturalmente tienen una diversidad de virus, ¿ya? Que al traspasarse al ser humano mutaron en lo que hoy es el SARS-2, ¿ya? El COVID y genera el COVID-19. Entonces, si bien es cierto, la ciencia tiene muchos defectos, ¿ya? Parte de una dicotomía humano-naturaleza desde un comienzo. Nos ha ayudado a entender, a acumular la evidencia y a proyectar ese conocimiento en situaciones que todavía no han ocurrido y poder prevenir. Y eso no lo escuchamos. Nuestros tomadores de decisiones no han sido capaces de incluir la ciencia ni otros conocimientos y otras sabidurías en el mecanismo de gobierno ni en la toma de decisiones. Si bien la situación varía entre estado y estado y ha mejorado en el tiempo, aún no es regla, ¿cierto? Aún no forma parte de nuestra ecocultura que las decisiones que tomamos sobre la sociedad y los seres humanos tienen que pasar, ¿cierto?, por incluir también lo que ya conocemos. Y eso es sumamente importante y es lo que quiero poner en énfasis en esta charla. Bien, ¿qué hacemos? Entonces, es fácil quedarse en el diagnóstico, como típico proyecto que llega a hacer un levantamiento, hace un diagnóstico y después no sabemos nunca más qué pasó con esos datos o qué hacemos con esa situación. Y dentro de estos días de reflexión enclaustrada, cuarentenal, y antes también en conversaciones con muchos colegas, con muchos amigos, traté de sintetizar por lo menos 3 ideas claves fuerza para un aterrizaje forzoso a una realidad que hoy es sumamente compleja. La primera idea es sobre aceptación y acción. Estamos donde estamos y estamos. Estamos en una época que probablemente va a ser declarada una era geológica, el antropoceno, que es derivado del cambio global causado por el ser humano. Si bien es cierto, no todos los seres humanos somos igualmente responsables. Si bien es cierto, son algunas naciones, estados las que han estado tomando estas decisiones.
donde la sociedad, la capacidad de acción, la agencia, los dineros y los recursos están en manos de muchas menos personas que en la población, igual nos salpica y nos compete a todos. Eso es lo primero que tenemos que aceptar y realizar, por lo tanto, acciones a distintos niveles y distintas escalas. ¿Cierto? La diferencia entre el humano y la naturaleza es un dualismo y una posición falsa. Ha sido mal planteada. Los seres humanos somos parte de la naturaleza y hoy nos llega en la cara. Hacemos daño a la naturaleza nos golpea de vuelta. ¿Y por qué? Porque somos parte de lo mismo. ¿Ya? Independientemente de nuestras creencias religiosas, independientemente de dónde vengamos, es un hecho que es ineludible. Hay demasiada evidencia y está no solamente demostrado por la ciencia, sino también es presente en muchas culturas del mundo, en muchas creencias religiosas del mundo, la integración entre el ser humano, que somos parte de la Tierra, ¿cierto? Y esos ejemplos tenemos muy cerca. Basta solamente mencionar el pueblo mapuche, las naciones mapuches de norte a sur, ¿cierto? Y como les comentaba, sin embargo, a pesar de toda esa inequidad en las acciones, tenemos que todos tomar acciones tanto a nivel local, a nivel de las naciones-estado, nos guste o no, y a nivel mundial, ¿ya? Incluyendo la recuperación de varias cosas que también voy a mencionar posteriormente. Y también lo que he estado reflexionando es que no todo pasado fue mejor. Hay cosas buenas que hemos logrado. Las ciudades no son del todo malas, nos ha ayudado a ordenar muchas cosas, a mejorar nuestra calidad de vida en términos de sanitización. Nos ha ayudado a organizar muchas cosas, pero sin embargo hemos seguido con esa visión ciega en el progreso, ¿ya? Y no podemos endorsarle toda la responsabilidad de ahora venir con la respuesta a las comunidades que tienen una memoria biocultural mucho más ancestral que la casi nula que tienen los humanos que viven en ciudades, la mayoría de ellos actualmente, ¿ya? Eso es sumamente importante, es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que nos toca a todos y a todas. El segundo punto, nada podemos avanzar si no hay justicia. Eso va a muchos ámbitos, incluyendo lo socioambiental. Hemos creado una globalización, ya ultra conectados, podemos acceder a conocimiento, pero tremendamente desigual, ¿ya? Hemos aumentado las desigualdades en muchos aspectos y no hay atisbo alguno que eso haya ido cambiando. Si bien hemos mejorado la calidad de vida en general, hemos también aumentado las desigualdades. Por lo tanto, es necesario nivelar, y no solamente nivelar de aquí para adelante, sino también reparar en un contexto de derecho y en un contexto de justicia. Particularmente en lo ambiental, creo que es importante empezar a introducir conceptos en forma mucho más fuerte, como el concepto de gobernanza, ¿ya? Y una buena gobernanza tiene que ver con las decisiones y las responsabilidades compartidas, ¿ya? En el fondo, que las personas de una sociedad puedan también participar activamente en las decisiones. No se refiere solamente a llegar a un plebiscito, puede ser particularmente en una junta de vecinos, puede ser particularmente en instancias mucho más locales, incluyendo la familia, en que se compartan las decisiones vinculadas a lo ambiental e inculcar, ¿cierto?, un sentido de corresponsabilidad, ¿ya? Eso por un lado. Hay acuerdos internacionales globales que son buenos, que han sido identificados, que particularmente preocupados de la biodiversidad y de las personas. El acuerdo de Escazú, que aparece, ¿cierto?, que se toma en Centroamérica, al que adhieren varios países. Chile no lo ha ratificado y podría ser muy importante para la protección de los derechos humanos de los activistas, de las personas que están continuamente preocupadas del ambiente, y que no necesariamente significa que estén en contra del desarrollo económico o del bienestar de las personas, sino que se trata necesariamente que lo más importante primero es el ambiente. Si no respiro, si no como, si no puedo vivir, si estoy enfermo, de nada sirve cualquier otro avance que tenga en relación a las otras materias en el patrimonio
económico, financiero o cultural, refiriéndose al patrimonio cultural como la educación, por ejemplo. ¿Ya? El punto de partida para todas y todos como humanidad parte por la salud del medio ambiente. Y en el mismo sentido, las decisiones políticas, las decisiones políticas y las políticas públicas deben ser con base científica. Los países invierten malamente, algunos bien, otros muy mal, en la ciencia, porque es un método que hemos podido ayudar para recopilar enormes cantidades de evidencia, enormes cantidades de datos de lo que podemos percibir y medir del mundo. ¿Ya? Y esas políticas públicas tienen que estar también en diálogo y nutrirse de saberes ancestrales que han sido desarrollados en los territorios por cientos, por miles de años en algunos casos, y también de los saberes migrantes. Un hecho nuevo, entre comillas, para la humanidad es esta capacidad de moverse muy rápido, ¿cierto? Y que genera también comunidades en movimiento. ¿Ya? No hablamos de nómades, sino que hablamos de personas, de familias que se mueven por distintas razones de un lugar, de un país a otro, y que también van generando conocimientos de cómo adaptarse, por ejemplo, a medios tan hostiles como es llegar como inmigrante pobre a una nación, seamos claros, como la nuestra. Un tercer punto y final, le puse estas 3R, ¿cierto? Recuperación, restauración, revinculación. ¿Ya? En muchos casos se trata de recuperar territorio, se trata de recuperar biodiversidad. En otros casos, como los talleres que van a hacer ustedes gracias a este gran grupo de cultural, la vertiente a restaurar la biodiversidad. Qué bonito, a restaurar la cultura, a ruralizar las ciudades, ¿cierto? A recuperar las tradiciones y a revincularnos con nuestros territorios y con la naturaleza. Va a partir quizás probablemente con una revinculación con uno mismo. ¿Ya? Necesitamos forjar, reforzar un vínculo positivo, ¿cierto? De nuestra identidad territorial, cualquiera que ella sea. ¿Ya? Una identidad territorial que muchas veces va a ser de raíces y rutas, de lugares los cuales tenemos un fuerte arraigo y lugares en el que estamos queriendo aprender a querer, ¿ya? Y que estamos llegando recién, que tenemos que revincularnos, que tenemos que en esa emoción lograr conectarnos para bien vivir en estos lugares, ¿ya? Entendiendo también que las sociedades son dinámicas y cambian, que los ecosistemas son dinámicos y cambian, por lo tanto, lo que aprendimos ayer quizás no nos sirva para mañana, pero sí como hacer una base interesante para poder avanzar. O no avanzar, o quedarnos ahí también, tranquilos. Y por lo mismo ejercitar la vivencia responsable de la biodiversidad, reconectarse y cultivar una relación con la biodiversidad de forma más amplia, no solamente conocer para conservar. ¿Por qué solamente conocer? ¿Por qué no también amar? ¿Por qué no también generar una emoción de encuentro, ¿cierto? Y una práctica. Yo creo que en la medida en que nos recolocamos como seres multidimensionales, ¿ya? Que somos capaces de conocer, somos capaces de crear prácticas culturales, ¿cierto? Somos capaces de movernos a través de las emociones. Son esa cantidad, una diversidad de vínculos que tenemos que generar con la naturaleza, hablándolo así en general, que son necesarias para esta revinculación. Y cuando me refiero a práctica, me refiero a práctica. No solamente al discurso, sino que también manos en la tierra. A cultivar, ¿cierto? Plantas, a criar plantas o animales, ¿cierto? A salir a avistar, a recorrer, pero en forma activa, ¿cierto? La práctica de la observación de la naturaleza va a hacer que si se practica de forma respetuosa, en base a lo que conocemos, a base de lo que sentimos y a base de lo que creemos, podemos formar una relación mucho más directa, mucho más sana con la naturaleza y con nosotros mismos. Eso. Si tienen alguna pregunta, estoy feliz de poder responderlo. Tengo aquí a mi asistente. Sí. ¿Sí? Voy a abrir el micrófono. ¿Ah? ¿Quieres parar? Sí. Aprovecho de descansar un poco. Hay un comentario de hace media hora que igual que
Cuando hablabas de los incendios y la gran diferencia entre la cobertura de prensa de los incendios en Australia y en la Amazonia, alguien, Rogers Carlos, ¿Ya? mencionaba también el incendio de Notre Dame en París. El mensaje solamente dice el incendio de Notre Dame, pero asumo que se refiere a la gran... El revuelo de la iglesia que se quemó y de la... Claro, y como la valorización de esta figura de la iglesia tan antigua, tan importante, y que mismo muchos estados, incluso como instituciones, donaron dinero a la restauración de esta iglesia. Hace 26 minutos Lucas Quintero dice: gracias Cristóbal, una preguntilla. ¿Cómo podría relacionarse el concepto de urbanoceno en la memoria biocultural? En ese sentido, ¿qué rol puede cumplir la naturaleza dentro de la ciudad? Súper importante, gracias Lucas por la pregunta. Dos conceptos. Uno, que es capitaloceno. Muchos filósofos adhieren a ese término más que antropoceno porque la responsabilidad es mucho más fuerte de las naciones que generaron el capitalismo y lo expandieron por el mundo, y coincide, ¿cierto?, con este marcador nuclear de 1945 y el auge del capitalismo en el mundo, sobre todo después de la Guerra Fría, ¿no? Y justamente el urbanoceno o estos atributos que podríamos de esta época son también parte de la clave. Las ciudades en este minuto pueden apuntar más a soluciones que a problemas, ¿ya? En la medida que se integren, ¿cierto?, como lo que son socioecosistemas, en el fondo, que se construyan ordenadamente y pensando en un bienestar humano primero, es muy importante. Entonces, la densidad de los lugares, la altura de los edificios, un tema que es muy fuerte en Concepción, ¿cierto? Que vivir, ¿cierto? Haber nacido y crecido en un barrio que le construyen una mole de 40 pisos y le tapan todo el sol, una planta se muere sin el sol, va por ese lado también. Y también justamente es crear biodiversidad, acoger biodiversidad dentro de las ciudades. Yo creo que ahí está la clave de muchas cosas. Generar conectividad entre ecosistemas más naturales, más rurales, y también las ciudades. Nos necesitamos mucho. O sea, creo que en este tiempo de encierro nos dimos cuenta que necesitamos mucho estos lugares, y añoramos ir a caminar al Parque Ecuador o al Cerro Caracol, a la Reserva Nonguén, ¿cierto? O ir a la playa. Son importantes, la naturaleza es necesaria para nuestra salud mental. Así que muy, muy pertinente la pregunta de Lucas. Es una serie de comentarios, ha sido bastante buena la charla, mil gracias. Y aquí una pregunta que se relaciona un poco a la pregunta anterior, que dice: ¿cuál crees que debería ser la función ecológica de la especie humana? De Nel Martel Fontaine. Yo creo que la que siempre hemos tenido, que es creador de diversidad. Un mono que es ingeniero ecosistémico, o sea, somos capaces de cambiar condiciones preexistentes del ecosistema, pero que sea un cambio que tienda a que la diversidad florezca. Que creemos más, ayudemos a crear, a recuperar, a restaurar, ¿cierto? En los lugares donde los seres humanos nos establecimos en baja densidad, aumenta la diversidad de pájaros, por ejemplo. Yo hice mi tesis en la isla Navarino, en Puerto Williams, y la bahía más diversa de aves de toda la costa norte de Isla Navarino es Puerto Williams. Y tiene varias lecturas, ¿cierto? Podemos decir que el mejor lugar, por lo tanto, es compartido entre seres humanos y aves, o que los seres humanos generan distintas condiciones de hábitat donde pueden vivir mayor diversidad de especies. Cualquiera de las respuestas son buenas, en realidad. Y en ese sentido, eso un poco lo tenemos que apuntar. Y es lo contrario que estamos viendo ahora. Cada vez más xenofobia, se instala el nacionalismo, cuando un virus no tiene fronteras. Es tan raro la cosa, pero simplificamos las cadenas de producción en que es una máquina, una planta, un pesticida, una forma para la eficiencia. Si en el fondo ese es el tema, con la sensación de eficiencia en las cosas, tiene relación con... Sí.
Eso, gracias. Bueno, que varias preguntas. Ya. De Paula Caballero, ¿cuál crees que es el aporte que debe hacer la ciencia o que debe hacerse desde la ciencia? La antorcha, una frase que el sector viene desde Leopold, eh, que la ciencia tiene que ser una antorcha y no una espada. La misma física que creó la bomba nuclear es la misma física que puede salvar a una persona a través de una radioterapia o de generar, digamos, cosas diferentes. O sea, es la misma set de cosas que conocimientos, pero las creencias, nuestras convicciones, nuestros valores finalmente son los que hacen que hay una diferencia entre la agricultura intensiva y la agricultura vinculada a la cosmovisión y las vivencias culturales de un pueblo. Leti Palacio dice, me ha gustado toda la charla, me he apuntado cosas para indagar más a fondo. James Lovelock, quien hace años fue quien planteó la teoría Gaia, él desde esos tiempos invitaba a una retirada sustentable, que ya no necesitábamos un desarrollo. ¿Se refería al conectar nuevamente con nuestra naturaleza? Eso me ha parecido siempre, pero me gustaría saber su opinión. Sí, bueno, nombré solamente algunas cosas de las que conozco más. Hay muchas teorías y formas de filosofías que se han lanzado para tratar de dar respuesta a estas cosas. Indudablemente necesitamos otro tipo de desarrollo. Hace pocos días varios economistas holandeses estaban hablando de desaceleración, ¿ya? De decrecimiento económico, porque no hemos impuesto un paradigma infinito no solamente de generación de cosas, sino también de acumulación, que frente a un escenario, como se estaba desbordando los almacenamientos de petróleo, es sumamente incierto. Por lo tanto, tenemos que apuntar a desarrollar, yo creo que más cosas relacionadas con herramientas que nos permitan convivir y coexistir entre los seres humanos y también con la naturaleza. Y muchas veces esas cosas, esas herramientas no son tecnológicas propiamente tal, sino que son tecnologías sociales, son filosofías éticas que nos permiten vivir mejor y plantearnos desde un principio en una manera más sustentable. Una nueva pregunta de Jorge Redapia, que dice, muchas gracias por la presentación, necesitaba mucho estas ideas para continuar avanzando como centro de la vertiente, centro cultural. Quisiera consultar desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol que deberían cumplir las comunidades organizadas y organizaciones sociales en el vínculo del humano-naturaleza en contexto urbano? Gracias de nuevo. Sí, básicamente repetir los puntos que están ahí. Yo creo que recuperar, restaurar, revincular, hay muchas cosas que están relegadas o pseudo olvidadas, que es cosa de reconectarlas. Hace unos meses, bueno, ya hace un año atrás, me tocó participar con un proyecto muy bonito con un colega de la Universidad Católica en Villarrica, del campus Villarrica, que se llamaba Mis abuelos me lo contaron, la relación entre las aves y el bosque, en que ellos lo que hicieron fue diversas actividades, pero entre ellas pasar una grabadora a los niños de una escuela en Curarrehue, en Loncofilo y en otras comunidades, para que entrevistaran a sus abuelos y les contaran historias sobre las aves, de su visión del bosque y de la naturaleza. Y esas son cosas que generan una reconexión emocional, afectiva, entre las personas y su entorno, entre las personas en sí mismas. Yo creo que los grupos culturales, si nos tomamos en serio la palabra cultura, tenemos que crear ecoculturas que sean más amigables y sostenibles con el resto todo. En ese sentido, los programas de restauración comunitaria, de huertos educativos, son iniciativas que son sumamente beneficiosas en todos esos aspectos. Eso. Eso sí. A ver, no hay más preguntas hasta el momento. Varios saludos, gracias por responder, dicen varias personas. Eso. Bueno, le doy las gracias a Sofía también, que me acompañó acá durante la hora y 10 minutos y estuve hablando. Dar las gracias y todo el apoyo y por todo el apoyo y mucho ánimo al Centro Cultural, a todos quienes estamos
pasando por momentos difíciles. Y nada, yo creo que es una tarea pendiente, pero hay herramientas y hay futuro. Tenemos que seguir empujando hacia eso. Eso. Bueno, también quería destacar la gran cantidad de gente que se unió a la charla, que era lo que yo estaba viendo, que no lo estabas viendo tú mientras hablaba. En algún momento llegaron a ser 140 personas que estaban conectadas. Y muchos comentarios y muy, muy bonitos. Bueno, aquí, último minuto, que puede ser la última pregunta. Alguien dice, desde tu punto de vista, ¿qué proceso deberíamos llevar a cabo como especie humana en términos de sensorialidad o emotividad? Yo creo que ponerle atención a ambas cosas. Estamos, bueno, en una situación en que lo audiovisual es lo único que tenemos como forma de conectarnos, pero en un escenario sin pandemia están los oídos, está el gusto. Por ejemplo, hay un programa muy bonito que lleva a Set Sur sobre las malezas que son en realidad buenesas, que nos conectamos a través del gusto, del estómago, de la camaradería, con la naturaleza y con otros elementos de lo cotidiano, de lo rural. También del Monte de la Cocina, que es otra iniciativa allá en Villarrica, que se dedica también al rescate y a la fusión de la comida, de tradiciones y recetas con la biodiversidad, con las estaciones. Yo creo que tenemos justamente eso, que beneficiar esos procesos que también son metaemociones, porque hay una emoción, hay conocimiento y también hay afecto, está calentito el lugar, hay cariño. Y en eso yo creo que son cosas sumamente beneficiosas para todos. Sí, Eso. hay una serie de otras opiniones más enfocadas al ámbito de la legislación ambiental y cosas como tener en Chile una constitución medioambiental, pero creo que es un tema, como otro tema que puede dar para otra charla. Sí, y estaríamos aquí una hora más. Sí, bueno, de todas maneras, a reforzar lo que decía anteriormente, que necesitamos generar políticas públicas y retomar, cambiar las cartas fundamentales. Y yo creo que hay que partir de la base, y esa base tiene que ser con la naturaleza, no sin ella. Aquí hay también una pregunta que dice, buenísima la charla, Cristóbal, y una consulta, tú que trabajas en un centro de estudios, ¿podrías explicar un poco en relación con el concepto? Bueno, muchas cosas, pero como reiterar la introducción de que hiciste al principio para la gente que no se unió. ¿Quién eres tú? Yo soy Cristóbal Pizarro, soy profesor de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Forestales. Dirijo el Laboratorio de Estudios del Antropoceno junto a dos queridos colegas más. También trabajo, o sea, me vinculo con otro grupo de investigadores, que es el CECIEP, que es el Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, que es un núcleo milenio. Eso, me dedico a la investigación socioambiental, particularmente con aves, con gente y con la cultura. Eso. Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer a la vertiente. Y nada, vamos a estar todos pendientes ahora de los talleres, que seguramente van a estar muy buenos. Así que estén atentos y síganlos en Facebook y escúchenlos. Eso. Chao. Chao.